El Congreso de los Diputados respiraba un aire distinto aquel día, un silencio cargado de electricidad, de esos que hacen que cualquier mirada se sienta pesada y que cada movimiento, cada susurro, pueda convertirse en noticia. Las bancadas estaban llenas, y los murmullos se deslizaban por los pasillos como corrientes subterráneas. Las cámaras de los medios apuntaban hacia cada rincón, listas para registrar gestos, cejas levantadas y palabras que podrían estallar en redes en cuestión de minutos. Había expectación, algo estaba a punto de suceder. En medio de ese pulso político se encontraba Óscar Matute, diputado de Bildu, un hombre que parecía poseer una conexión natural con los micrófonos y la ironía. Su barba perfectamente recortada y su expresión calculadora daban la impresión de alguien que jamás improvisa, que siempre mide sus palabras antes de lanzarlas como dardos. Frente a él, Miguel Tellado, flamante secretario general del PP, caminaba hacia la tribuna con la seguridad de quien cree tener la verdad absoluta embutida en el bolsillo de su chaqueta. Curtido en batallas políticas y acostumbrado a la confrontación directa, Tellado estaba listo para incendiar la sesión. Lo que probablemente no esperaba era que su rival estuviera igualmente preparado, pero con una estrategia mucho más sutil y letal: la precisión del silencio antes del golpe. La sesión comenzó con la rutina habitual: intervenciones prolongadas, algún bostezo disimulado, miradas furtivas a los teléfonos móviles bajo la mesa y murmullos de diputados que se debatían entre la atención y el aburrimiento. Pero la atmósfera cambió radicalmente cuando Tellado tomó la palabra. Su tono era cortante, incendiario, como de costumbre. Cada frase parecía calculada para generar titulares y viralidad inmediata. Acusaba al gobierno de Pedro Sánchez de incompetencia, calificaba a algunos como falsos demócratas y lanzaba reproches con un fervor que parecía sacado de un guión de campaña electoral. Ganamos las elecciones generales, pero nos impidieron gobernar. Unos falsos demócratas nos arrebataron lo que nos pertenecía, proclamó, buscando la complicidad de su bancada. Su voz retumbaba por el hemiciclo, y su mirada semicerrada desafiaba a cualquier oyente que osara cuestionarlo. En ese instante, el ambiente se volvió eléctrico. Las cámaras captaban cada gesto, y las redes sociales comenzaron a hervir. Un fragmento de su intervención ya circulaba en Twitter, acumulando retweets como si fueran goles en un último minuto. Pero a unos metros, Matute permanecía sereno, tomando notas con calma. No era un gesto de pasividad, era la concentración de un francotirador antes de disparar. Sabía que el momento adecuado para responder no era cuando todos hablaban, sino cuando todos estaban pendientes de cada palabra suya. Cuando llegó su turno, se levantó con una tranquilidad desconcertante, ajustó el micrófono, aclaró la garganta y comenzó con la precisión de alguien que ha estudiado cada movimiento del adversario. Señor Tellado, por no conocer, no conoce ni la coherencia entre pensamiento y acción. El hemiciclo se paralizó por un instante. Matute no elevaba la voz, no necesitaba aspavientos. Cada palabra cortaba el aire con exactitud quirúrgica. Su mirada recorría las bancadas del PP y de la izquierda, midiendo reacciones, captando tensiones. Comenzó a desmontar el discurso de Tellado con hechos concretos, uno tras otro, sin prisa pero sin pausa. Guipúzcoa, Gasteiz, Durango, ganamos en esas localidades y aún así no gobernamos. ¿Saben por qué? Porque ustedes, en un ejercicio de conveniencia, se aliaron con otros partidos para impedirlo. Y ahora vienen aquí a darnos lecciones de democracia. El murmullo recorrió las filas de la izquierda, mezclado con risas contenidas que se escabullían entre el asombro. Mientras tanto, en el PP, los gestos eran distintos: ceños fruncidos, codazos nerviosos, susurros que intentaban encontrar consuelo en la complicidad de los compañeros. Matute no se inmutaba. Al contrario, su calma aumentaba la tensión de la sala. Continuó con un tono que combinaba ironía, humor y firmeza. Se llenan la boca con la palabra democracia, pero cuando nosotros ganamos en las urnas, de repente se alían con quien sea necesario para bloquearnos. Eso no es democracia. Eso es elegir el menú y obligar a los demás a tragarse la cuenta. Un par de risas contenidas escaparon de las filas de la izquierda, pequeñas explosiones de sorpresa y complicidad que rompían el murmullo habitual del hemiciclo. Eran risas mesuradas, pero cargadas de satisfacción, como si quienes las soltaban reconocieran que algo grande estaba ocurriendo ante sus ojos.
Al otro lado, en la bancada del PP, las miradas se cruzaban como rayos, fulminantes, intensas, cargadas de reproche. Algunos diputados fruncían el ceño, otros intercambiaban codazos nerviosos y susurros apresurados. La incomodidad de Miguel Tellado era palpable. Su media sonrisa, que durante tanto tiempo había sido su escudo, se había borrado casi por completo. Los dedos tamborileaban con impaciencia sobre la madera del escaño, como si cada golpe pudiera recuperar el terreno perdido. Cada tic, cada gesto, contaba. Matute, con la calma de quien sabe que tiene a toda la sala en tensión, agregó sin levantar la voz. Si quieren hablar de robo, hablemos de lo que ha ocurrido dentro de sus propias filas. Ahí sí que hay material. El impacto fue instantáneo. El hemiciclo se agitó como un líquido en ebullición. Murmullos que se expandían de manera sutil pero constante, respiraciones contenidas, lápices y bolígrafos escribiendo frenéticamente, susurros que parecían fluir desde todos los rincones hacia un mismo punto central. Los periodistas en la tribuna comenzaban a teclear con rapidez, tratando de capturar cada palabra, cada matiz, cada giro del discurso de Matute. Los teléfonos vibraban sin cesar, notificaciones de Twitter explotando en tiempo real mientras el hashtag #Matute destroza Tellado empezaba a acumular miles de interacciones. Pero Matute no se conformaba con señalar la hipocresía, iba más allá. Con una precisión didáctica, comenzó a explicar cómo funcionaban realmente las reglas de la política española, desarmando cada argumento de Tellado con la claridad de un maestro frente a sus discípulos. Señor Tellado, ustedes dicen que no les dejaron gobernar a pesar de ganar las elecciones. Permítame refrescar su memoria. En España no se elige un presidente como en Estados Unidos. Aquí los escaños se reparten, luego hay que negociar, sumar apoyos, construir mayorías. ¿O es que en el PP no saben sumar? Si es así, les presto una calculadora. Las risas en las filas de la izquierda se volvieron más evidentes, más sonoras, mientras que algunos diputados de otros partidos empezaban a sonreír abiertamente, incapaces de contener la ironía punzante del argumento. La reacción no era solo por el humor, era el reconocimiento tácito de la destreza con que Matute manejaba la situación. Cada pausa, cada mirada, cada leve inclinación de cabeza estaba calculada, medida, como si estuviera dirigiendo la sala con la precisión de un director de orquesta. Tellado, ahora claramente incómodo, intercambiaba gestos con sus compañeros. Buscaba apoyo, algo que le devolviera el control de la narrativa, una línea de defensa que pudiera frenar el efecto devastador de las palabras de Matute. Pero no existía ninguna salida fácil. Matute controlaba el ritmo, la atención, la tensión de la sala. Cada palabra que salía de su boca tenía un peso calculado, y cada gesto estaba diseñado para reforzar su posición. La mano que se levanta suavemente, el movimiento lento de la cabeza, la mirada directa que atraviesa las bancadas. Entiendo que a ustedes les guste el relato de «Somos los ganadores, déjenos gobernar». Suena bonito, épico, como una película de Hollywood. La realidad es mucho más aburrida, no tuvieron los votos suficientes. Y en lugar de asumirlo, vienen aquí a señalar con el dedo y hablar de robos y traiciones. El hemiciclo vibraba con cada palabra. Murmullos crecientes, gestos que se multiplicaban, respiraciones contenidas, ojos que se levantaban de los papeles para fijarse en la escena central. Cada frase de Matute parecía llenar los espacios vacíos de la sala, apoderándose del aire, haciendo que todos los presentes percibieran la fuerza de su mensaje. Ustedes critican que el PSOE pacte con nosotros, como si fuera un crimen imperdonable. Pero nosotros no pedimos favores ni sillones, estamos aquí para defender lo que creemos. Si eso incomoda, que incomode. Pero no vengan a dar lecciones de democracia cuando han pactado con quien han tenido que pactar para mantener el poder en ayuntamientos y comunidades. El aplauso de las filas de la izquierda fue inmediato y prolongado, un reconocimiento que se sentía como un estallido de aprobación colectiva. Tellado, por primera vez, se vio incapaz de responder con eficacia. Intentó replicar desde su asiento, pero la presidenta del Congreso intervino para recordarle que debía esperar su turno, y esa acción dejó aún más patente su desconcierto. Mientras tanto, Matute continuaba, desplegando su discurso con ritmo casi teatral. Cada frase era una mezcla de ironía, hechos y humor, cada gesto estudiado para maximizar el efecto.
Los periodistas tecleaban sin descanso, tratando de seguir la cadencia de su voz, de no perder ningún detalle. Los teléfonos vibraban sin cesar, los murmullos se expandían por el hemiciclo y los gestos de incomodidad en el PP eran cada vez más evidentes. El contraste era absoluto. Matute, frío, calculador, seguro de sí mismo, dominando la escena como un estratega maestro. Tellado, impaciente, incómodo, a la defensiva, intentando recomponerse mientras la sala lo observaba con atención minuciosa, como si cada gesto suyo fuera un indicio de vulnerabilidad. Las cámaras de prensa captaban cada instante. La mirada intensa de Matute, la sonrisa borrada de Tellado, los murmullos nerviosos de los diputados del PP, las risas contenidas de la izquierda. Todo quedaba registrado, destinado a convertirse en viral en cuestión de minutos. El debate se transformó en un duelo de precisión verbal. No importaba el contenido de fondo. Cada palabra, cada pausa, cada gesto estaba cargado de intención y potencia. La política, por unas horas, se convirtió en espectáculo, estrategia y viralidad concentradas en un solo hemiciclo, con Matute como maestro de ceremonias, dictando una lección de dominio escénico que no solo se quedaría en la memoria de los presentes, sino que se replicaría a través de las redes sociales, vídeos y memes. El público observaba en silencio, hipnotizado por la habilidad de Matute para manejar la narrativa. Los diputados del PP intercambiaban miradas de frustración y resignación, algunos bajaban la cabeza, otros jugueteaban con papeles y bolígrafos tratando de recuperar algo de control, mientras que la izquierda celebraba discretamente el golpe verbal con pequeños gestos y sonrisas. Cada segundo que pasaba intensificaba la sensación de que aquel debate no sería olvidado, que había trascendido el mero intercambio de opiniones y se había convertido en un espectáculo de dominio político, donde la habilidad, la estrategia y la paciencia eran las armas más poderosas. Mientras Matute seguía en la tribuna, la atención de toda la sala estaba completamente centrada en él. Cada palabra, cada movimiento de sus manos, cada leve inclinación de su cuerpo parecía medida con precisión quirúrgica. Era como si el hemiciclo se hubiera transformado en un escenario de teatro donde él era el director y el resto de los diputados actores forzados a reaccionar ante cada giro de su discurso. Señor Tellado, si tanto le importa la democracia, tal vez debería comenzar por practicarla en casa, dijo, su voz clara y firme, resonando en cada rincón del hemiciclo. Porque hablar de falsos demócratas mientras su partido hace malabares para bloquear mayorías legítimas en los lugares donde no les gusta el resultado, eso, permítame, es un poquito hipócrita. O mucho más, añadió, dejando escapar una sonrisa que no era cortesía, era desafío puro. El efecto fue inmediato. Una mezcla de aplausos, murmullos y exclamaciones contenidas recorrió el hemiciclo como una ola que nadie podía detener. Los diputados de la izquierda intercambiaban miradas de complicidad y satisfacción, mientras los del PP fruncían el ceño y se lanzaban codazos nerviosos intentando contener la irritación. La presidenta del Congreso tuvo que intervenir varias veces para imponer orden, pero ni sus gestos pudieron disminuir la intensidad del momento. Cada palabra de Matute parecía ampliar la brecha entre las bancadas. La izquierda sonreía, la derecha se tensaba, y Tellado, sentado en su escaño, empezaba a mostrar signos visibles de desorientación. Los periodistas no perdían un segundo. Teclados golpeando, cámaras enfocando, grabadoras funcionando sin pausa. Cada gesto, cada pausa, cada entonación de Matute estaba siendo capturada. En paralelo, los móviles de los diputados vibraban sin cesar. Fragmentos del discurso ya circulaban en Twitter, con el hashtag #MatuteDestrozatellado acumulando miles de interacciones en cuestión de minutos. Comentarios de todo tipo aparecían simultáneamente. Algunos celebraban con entusiasmo Matute for President, mientras otros expresaban indignación o incredulidad, especialmente entre los simpatizantes del PP. Los memes comenzaron a surgir de inmediato. Comparaciones con boxeadores noqueando rivales en el primer asalto. Luchadores de la UFC celebrando victorias y caricaturas de Tellado desconcertado frente a la serena contundencia de Matute. Pero lo que verdaderamente hacía temblar al hemiciclo no eran las risas ni los aplausos, era la claridad y el rigor con que Matute desmontaba el discurso de Tellado. Con calma casi didáctica, comenzó a exponer las reglas reales de la política española, desmontando los argumentos del PP como si explicara una lección magistral de estrategia política. Señor Tellado, ustedes dicen que no les dejaron gobernar a pesar de ganar las elecciones. Permítame refrescar su memoria.
En España no se elige un presidente como en Estados Unidos. Aquí los escaños se distribuyen y luego hay que negociar, sumar apoyos, construir mayorías. ¿O es que en el PP no saben sumar? Si es así, les presto una calculadora, dijo, y esta vez las risas fueron más evidentes, incluso entre diputados de otros partidos que normalmente permanecían ajenos a la confrontación. Cada pausa que hacía Matute estaba medida para que el efecto de sus palabras calara más profundo. Una mirada al hemiciclo, un gesto leve con la mano, un arqueo de ceja, todo contribuía a mantener la atención en él, simultáneamente, a poner a Tellado en evidencia. El secretario general del PP intercambiaba gestos con sus compañeros, buscando algún punto de apoyo que lo ayudara a recuperar terreno, pero no existía ninguna vía de escape. Matute controlaba el tempo, el espacio, la tensión. Cada palabra suya era un golpe de precisión que desgastaba lentamente al adversario. Entiendo que a ustedes les guste el relato de «Somos los ganadores, déjenos gobernar». Suena bonito, épico, como una película de Hollywood. La realidad es mucho más aburrida, no tuvieron los votos suficientes. Y en lugar de asumirlo, vienen aquí a señalar con el dedo y hablar de robos y traiciones. Continuó, y el hemiciclo vibró con la fuerza de la afirmación. Los murmullos crecieron, los movimientos de escaño se intensificaron, y los susurros nerviosos del PP eran cada vez más evidentes. El golpe final de Óscar Matute no fue un grito, ni un gesto teatral, sino una demostración de precisión quirúrgica. Mientras el hemiciclo contenía la respiración, él desplegaba su arsenal: rigor, ironía y humor calculado, todo perfectamente medido para golpear justo donde debía. Ustedes critican que el PSOE pacte con nosotros, como si eso fuera un crimen imperdonable, comenzó, y su voz, firme pero controlada, resonó en cada rincón del Congreso. Pero nosotros no pedimos favores ni sillones, estamos aquí para defender lo que creemos. Si eso incomoda, que incomode. Pero no vengan a dar lecciones de democracia cuando han pactado con quien han tenido que pactar para mantener el poder en ayuntamientos y comunidades. El efecto fue instantáneo. Los murmullos del hemiciclo se transformaron en un zumbido, una mezcla de asombro, admiración y tensión contenida. La bancada de la izquierda reaccionó primero, inclinándose hacia adelante, sonriendo, murmurando entre sí palabras de complicidad: «Esto es oro puro, ni un error, ni una concesión». Cada diputado parecía sentir que estaba presenciando un momento histórico, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad política. Al otro lado, la bancada del PP estaba visiblemente inquieta. Algunos bajaban la cabeza, otros jugueteaban con papeles, bolígrafos o agendas, en un intento de simular concentración mientras sus ojos delataban desconcierto y frustración. Susurros nerviosos se cruzaban de un extremo a otro de la fila, y las miradas que se intercambiaban eran un reflejo de la impotencia ante la claridad y la precisión del ataque de Matute. Tellado, por su parte, permanecía rígido, intentando recomponerse, respirando profundo, pero la presión era evidente. Cada pausa de Matute, cada gesto medido, lo colocaba un paso detrás, sin control sobre la narrativa. La presidenta del Congreso tuvo que intervenir varias veces, llamando a la calma, pero su autoridad se sentía casi simbólica ante la fuerza del momento. No se trataba solo de un debate, era un duelo de estrategia, un enfrentamiento de intelectos y presencia escénica. Las cámaras captaban cada ángulo, cada detalle, la leve inclinación de Matute hacia adelante, la tensión en los hombros de Tellado, los gestos contenidos de algunos diputados del PP que intentaban disimular, y las sonrisas cómplices de los de la izquierda, que sabían que estaban presenciando una clase magistral de política en acción. En la tribuna de prensa, los periodistas trabajaban frenéticamente. Teclados golpeando, bolígrafos marcando notas apresuradas, cámaras enfocando sin perder un detalle. Cada palabra de Matute era registrada, cada gesto medido y potencialmente Bairela y Sebel. Al mismo tiempo, los teléfonos de los diputados vibraban constantemente. Los fragmentos del discurso ya se habían compartido en Twitter, y el hashtag #Matute destroza Tellado empezaba a sumar miles de interacciones en cuestión de minutos. Comentarios de todo tipo surgían al instante, desde la celebración efusiva de seguidores de Bildu hasta la indignación contenida de simpatizantes del PP que no podían creer lo que estaban viendo. Memes aparecían como ráfagas. Algunos mostraban a Matute como un boxeador que había noqueado a Tellado en el primer asalto,
Otros lo representaban como un luchador de UFC celebrando una victoria aplastante, mientras que Tellado aparecía desconcertado, derrotado antes de haber podido siquiera reaccionar. Afuera, la reacción mediática fue inmediata. Los portales digitales comenzaron a publicar titulares que no dejaban lugar a dudas. Matute humilla a Tellado en el Congreso, récord de viralización, la réplica que paralizó al PP, E Bildu toma la tribuna y marca la agenda política. En cuestión de minutos, el debate había salido del hemiciclo y se había convertido en tema nacional. Cada noticia, cada análisis, cada tuit reforzaba el impacto de la intervención de Matute, que ahora se expandía más rápido que cualquier intento de Tellado por contrarrestarla. El secretario general del PP trató de recomponerse en entrevistas posteriores, siguiendo su estilo combativo. En una radio declaró: "No voy a perder tiempo respondiendo a quienes defienden a terroristas, buscando redirigir la atención hacia el pasado de E Bildu". Pero las redes sociales, implacables y rápidas, no tardaron en recordarle los pactos del PP en distintos ayuntamientos y comunidades que Matute había señalado con precisión. Un tuit anónimo resumió la percepción general. Tellado quiso dar un puñetazo, Matute le hizo un placaje. Game over. La metáfora deportiva se propagó como un incendio en Internet, generando oleadas de memes que ridiculizaban a Tellado y elevaban a Matute a la categoría de estratega invencible. Sin embargo, Matute no se dejó arrastrar por la euforia mediática. En entrevistas posteriores, mantuvo su serenidad característica y respondió con claridad: "No se trata de destruir a nadie. Se trata de poner las cosas en su lugar. Si alguien quiere hablar de democracia, que lo haga con hechos, no con eslóganes". La frase se convirtió de inmediato en titular, y más allá de la viralización, quedó grabada en la memoria política del país. En los pasillos del Congreso, los rumores no cesaban. Algunos comentaban que Feijóo, líder del PP, no estaba satisfecho con la actuación de Tellado, consciente de que había perdido control sobre la narrativa. Otros afirmaban que el secretario general había hecho lo que mejor sabe: polarizar y generar ruido, pero esta vez el ruido lo había generado Matute, colocando al PP en una posición incómoda. Dentro de E Bildu, la intervención fue celebrada como una victoria estratégica y simbólica. No era cuestión de sensacionalismo, era una demostración de que podían dominar el terreno de la retórica con inteligencia y coherencia. Matute se consolidaba como una de las voces más potentes de la coalición, y aunque públicamente no lo reconociera, es fácil imaginar su satisfacción al observar los memes, comentarios y vídeos circulando en redes. La evidencia de su éxito era palpable, tangible, imposible de ignorar. La sesión continuó, pero la intensidad del momento no disminuyó. En cada escaño, la atmósfera estaba cargada. Los diputados conversaban en susurros, algunos revisaban sus móviles compulsivamente, los periodistas escribían a toda prisa y las cámaras seguían registrando cada gesto. Cada mirada de Matute parecía provocar un movimiento en cadena. Una ceja levantada, un asentimiento, un suspiro de incredulidad. Tellado, por su parte, luchaba por recomponerse, pero estaba claro que había perdido la iniciativa. La tribuna, aunque temporalmente, pertenecía a Matute. Fuera del Congreso, el efecto se sintió de inmediato. Bares, oficinas, taxis, redes sociales y hogares comentaban la intervención. Se analizaban cada gesto, cada frase y cada pausa. Era evidente que Matute había conseguido algo que pocos políticos logran: capturar la atención de la nación, cambiar la narrativa política y posicionarse como un actor central en la agenda política. Cada ciudadano que había visto el debate recordaría ese momento como un enfrentamiento histórico, un ejemplo de estrategia, control y precisión verbal. Matute había demostrado que en política no siempre gana quien grita más fuerte, sino quien sabe dónde apuntar, cuándo hablar y cómo combinar datos, ironía y humor con absoluta claridad. Ese día, su puntería fue perfecta, y aunque la fama mediática fuera efímera, la memoria del momento quedaría grabada en la política española. Un ejemplo de cómo la palabra, bien calibrada y estratégicamente usada, puede vencer al ruido, la confrontación y la improvisación.